La adversidad nos presenta oportunidades de crecimiento, nos permite conocer las capacidades ocultas que tenemos que solo salen a luz por medio de la prueba. Y saben, Job es un ejemplo vivo de esto, porque nos enseña a su vida cómo él tuvo que superarse y qué actitud tuvo que tener en la vida. Hoy vamos a leer esto, porque la vida de Job es un ejemplo brillante al respecto. Hoy tenemos Job 1, 13 al 20, Job 2, 7 al 10 y Job 42, 1, 6 y 11 al 13. Hay mucha lectura, pero hay muchas lecciones de vida que Job nos va a enseñar, queridos amigos. Así que hoy abrochémonos los cinturones, hoy pongámonos como dirían allá por New York, la cachucha. La cachucha. Pongámonos la cachucha, preparémonos para lo que viene, porque Dios va a hablar a nuestra vida, queridos amigos. Hoy Dios va a hablar a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Es más, yo te voy a pedir un favor, ¿por qué no nos acompañas y nos permites que oremos al respecto? Y te voy a decir por qué. Porque sabes que nosotros tenemos que darle permiso a Dios. Decirle, Señor, yo te doy permiso, porque Él es un caballero. El Espíritu Santo es un caballero. Y cuando tú le das permiso a ser enseñable, le das permiso a que el Espíritu Santo te hable, ¿sabes qué? Cada cosa que escuches, cada cosa a la que tú seas expuesto, la palabra del Señor, el contenido de los libros, todo va a ayudar a que Dios lo utilice para hablar a tu vida. Yo quiero orar por ti y por mí y por todos los que estamos acá, porque yo necesito ser enseñable. Yo necesito seguir aprendiendo a través de la adversidad. Padre bueno, hoy queremos venir a escuchar este contenido, Señor, con corazones enseñables, humildes, dispuestos. ¿Qué he de ofrecerte sino un corazón contrito y humillado, papito? Hoy queremos agradecerte por esta comunidad virtual, por este grupo de amigos que juntos arrancamos la mañana aprendiendo, Señor, y diciéndote, no importa lo que esté sucediendo en nuestra vida, si ha habido adversidad, hoy queremos aprender. Te damos permiso, Espíritu Santo, a que nos hables, que nos enseñes, que nos muestres, afina nuestros sentidos espirituales para poder escuchar de ti lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Queridos amigos, sin más, vemos entonces la cortina de la presentación del libro de los libros, la Biblia, que es lo que nos enseña a nosotros, y luego arrancamos en voz de nuestra querida dama del día de hoy, miércoles, en la cinturita de la semana, Carol Tan de Pinto. Veamos. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Iniciamos entonces con el versículo número 13 del capítulo número 1 del libro de Job. Y nos dice así: un día, mientras los hijos y las hijas de Job comían y bebían en la casa del hermano mayor, llegó un mensajero a la casa de Job y le dijo: estábamos arando el campo con los bueyes y las asnas pacían cerca, cuando de pronto llegaron los sabeos y nos atacaron y mataron a los pastores y se llevaron todos los animales. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Todavía estaba hablando el mensajero cuando llegó otro y dijo: Dios permitió que del cielo cayera un fuego destructor que fulminó a tus ovejas y a los pastores. Todo lo consumió. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Enseguida llegó otro mensajero con otra mala noticia. 3 escuadrones de caldeos llegaron y atacaron a los criados y se llevaron los camellos. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Aún no terminaba de hablar este hombre cuando llegó otro con esta noticia: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano mayor, cuando del desierto llegó un fuerte tornado y azotó la casa, y ésta se derrumbó sobre sus hijos y los mató. Solo yo pude escapar para darte la noticia. Entonces Job se levantó y se rasgó las vestiduras, se rapó la cabeza en señal de luto y con el rostro en tierra adora al Señor. Luego nos vamos a Job capítulo 2 del verso 7 al 10 y dice lo siguiente: Satanás salió de la presencia del Señor, pero le envió a Job una sarna tan violenta que lo cubrió de pies a cabeza. Era tal comezón que Job, sentado en medio de la ceniza, se rascaba con un pedazo de teja. Su esposa lo llenó de reproches y le dijo: ¿todavía insistes en seguir siendo perfecto? Maldice a Dios y muérete. Pero Job le respondió: hablas como una de tantas necias. ¿Acaso hemos de recibir de Dios solo bendiciones y no las calamidades? Y aún así, Job no pecó ni de palabra. Bueno, y ahora leemos Job 42, 1 al 6, 11 al 13. Y dice así: entonces Job le respondió al Señor y le dijo: yo sé bien que todo lo puedes, que no hay nada que tú no puedas realizar. Preguntaste: ¿quién se atreve a oscurecer mis designios con palabras carentes de sentido? Yo fui ese atrevido que habló sin entender. Grandes son tus maravillas, son cosas que no alcanzo a comprender. Por favor, escucha mis palabras. Quiero preguntarte algo, házmelo saber. Yo había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven.
Por lo tanto, me retracto de lo dicho y me humillo hasta el polvo y las cenizas. Después de haber pasado por tan terrible calamidad que el Señor le envió, Job recibió la visita de todos sus hermanos y hermanas y de sus amigos y conocidos de antes, y juntos disfrutaron de una gran comida en su casa. Ellos le dieron sus condolencias y lo consolaron por la familia que había perdido. Y cada uno de ellos le regaló una moneda de plata y un anillo de oro. Y el Señor bendijo a Job con mayores riquezas que las que tuvo al principio, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 caballos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y además tuvo 7 hijos y 3 hijas. Queridos amigos, la historia de Job es una vívida historia y la verdad es que hoy está altamente resumida. Es una historia sumamente larga, es un libro completo, enorme, que cuenta todas las calamidades que Dios de alguna manera u otra permitió que viniera sobre la vida de Job, todas las pérdidas que él tuvo, las ganancias que luego obtuvo, pero sobre todo la actitud que tuvo al respecto en cuanto a lo que él vivió como ser humano. Y ¿sabes qué? Realmente era un hombre acaudalado, era un hombre que tenía mucho recurso y lo pierde absolutamente todo, es acorralado hasta lo mínimo. Lo único que no le tocaron fue en su vida, queridos amigos, de ahí salud, hijos, familia, todo, y su esposita. ¿Y saben qué? Y su esposita. Eso todavía me duele. Sí, pero Esa parte. impresionante, fíjate, Sí, impresionante sí. la historia y sobre todo ver la actitud que él tuvo. Y por eso es que de ahí sale aquella famosa frase, canción, el texto bíblico que dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En medio de la adversidad, la gran lección de la vida de Job es que aprendió a conocer a un Dios poderoso, a un Dios fuerte. Él tuvo revelación de lo alto, él tuvo tantas cosas, pero tuvo que superar la adversidad y tomar una decisión. ¿Qué actitud iba a tener? ¿Se iba a quejar con Dios? ¿Iba a alegarle a Dios? ¿O iba a tomar la actitud correcta y superar lo que estaba viviendo en su vida? Algo terrible, su salud. No solo perdió familia, su salud fue tocada, absolutamente todo. Él perdió todo lo que tenía, menos la vida. Sin embargo, decidió aprender, mi querida Carol, y yo creo que esta es una lección de vida para nosotros porque a veces se gana, a veces se aprende. A veces se pierde, también se pierde. Al minuto 93 también se puede perder, pero tenemos que tomar las cosas como vengan. Carol, no pensé que iba a decirlo. Eso todavía duele, todavía duele. No, pero fíjense que a mí me enseñó mucho esta historia, a pesar que yo la había leído, creo que la hemos leído muchas veces, pero hace algún tiempo yo platiqué con una familia que era parte de una congregación la cual había sido muy lastimada por el pecado de alguien. Y entonces platicando con ellos, pues ellos nos decían que ellos iban a quedar en la congregación apoyando y pasando todo este proceso doloroso para toda la iglesia. Y yo le decía, ¿por qué? Y me encantó mucho la respuesta de esta mujer y me dice, esto es como un libro. Cuando nosotros estamos leyendo un libro, no me voy a saltar yo aquellos capítulos que no me gustan. Voy a leer los capítulos buenos, pero también los capítulos malos porque de todos voy a aprender. Sería entonces, me decía ella, irnos de la congregación y no pasar por esta adversidad, como llegar a ese capítulo malo de la historia, a ese capítulo malo del libro y decir, no, este libro no me gusta, lo cierro y lo dejo de leer. Y dejo entonces de aprender. Y creo que eso es lo que está sucediendo con Job. Y me encanta porque él dice, vamos a recibir solamente las bendiciones de Dios, vamos a adorarlo solo en medio de las bendiciones, de todo aquello bueno que él trae a nuestra vida. Me encanta la actitud de Job de adorar a Dios después de estas terribles noticias. Ustedes, de verdad, la noticia no era se le pinchó una llanta, la noticia no era se cayó un cuadro de la casa, es todos sus bienes, lo más preciado para él, su familia, todo lo que él había construido se está desvaneciendo de enfrente de él. Y su actitud, lejos de quejarse, lo vemos después quejarse, pero su primera reacción, o sea, esto me deja ver a mí que Job tenía una vida de adoración, porque lo primero que él hace cuando escucha estas noticias es postrarse en tierra y adorar el nombre del Señor. Y yo me imagino la desilusión de Satanás al ver a este hombre que él tocó sus bienes, tocó a sus hijos y como bien dice Antulio, lo único que no tocó fue su vida. Pero yo me imagino esa desilusión de Satanás al ver a un hijo de Dios, a alguien que tenía esa comunión con Dios, adorando en medio de la adversidad. Ahora yo quiero preguntarte a ti, ¿cuál es la reacción del enemigo cuando tú y yo nos enfrentamos a una adversidad? ¿Será que lo dejamos a él anodadado diciendo cómo este hijo de Dios, después de estar viendo esta adversidad, después de estar viendo semejante dolor, todavía tiene ese ánimo y esa actitud de adoración? Creo que es algo que nosotros hoy podemos aprender de Job, Guillermito. Así es, y lo complejo de todo esto es entender
que pueden haber adversidades como consecuencia de mi vida muy particular. O sea, si yo tengo una vida desordenada, descontrolada y estoy haciendo cosas que no necesariamente son sanas, con seguridad voy a tener consecuencias y por lo tanto adversidades. Pero ¿qué de aquellas circunstancias en las cuales creemos que estamos haciendo todo bien? Y en medio de toda esa actitud positiva y bienestar general y estar con Dios y estar relacionados con Él, vienen las adversidades. Vienen las adversidades, porque esta es la parte compleja, ¿verdad? Porque pues, lo otro es consecuencia de mi propia vida. Pero ¿qué si en medio? Porque esto fue lo que pasó acá. O sea, en términos generales, Job era un adorador, era un buen hombre en todos los aspectos, buen esposo, ¿verdad? No tuvo culpa de la mujercita, pero buen esposo, buen papá. Pero le vienen las circunstancias. ¿Qué hay detrás de todo esto? Esto es lo importante a preguntarnos. ¿Qué hay detrás de todo esto? Y sumado a lo que sí, yo busqué un resumen de la vida de Job, porque la vida de Job tiene una cantidad de capítulos. O sea, la historia es preciosa, es digna de estudiarla y de leerla. Pero escuchen este resumen que armé. Dice, Job era un ganadero muy rico, con 7 hijos y 3 hijas y numerosos amigos y criados. Vivía en la tierra de Uz, la cual es una ciudad mencionada como parte del reino de Edom. Job es la única persona que la Biblia llama perfecto. Escuchen esto. Fue un buen hombre que amó a Dios y sus mandamientos, era millonario y tenía todos estos hijos. Satanás se presentó ante Dios argumentando que el amor de Job le profesaba era por causa de sus bendiciones y no porque realmente lo ama. Dios permitió que se pusiera a prueba su fe, experimentando cosas muy difíciles y al final lo redimió cuando él soportó la prueba. Imagínate ese resumen, imagínate si tu currículum de vida pudiera solo determinarse una frase de este tipo. Imagínate que Dios pudiera decir un hombre perfecto. ¡Hala! Mira qué cosa más linda, George. Y por eso es tan importante cuando Dios habla que Él no se fija en las apariencias, sino en el corazón. Así es. Y mucho de las adversidades saca a flor, saca a colación qué es lo que hay en nuestro corazón en realidad. Y aquí podemos evidenciar qué era lo que había en el corazón de Job. En medio, me gustó lo que Guillermo comentaba, porque puede haber adversidades que sean consecuencia de decisiones que nosotros tomemos, o pueden haber simplemente circunstancias y adversidades que están fuera de las decisiones que nosotros tomamos. Pero Carol leyó en el verso 20, entonces Job se levantó y se rasgó las vestiduras, se rapó la cabeza en señal de luto y con el rostro en tierra adoró al Señor. Él no entró en una negación y dijo, no, esto no está pasando. Reconoció que efectivamente estaba ocurriendo la adversidad y la circunstancia, pero la reacción de su corazón, como bien dijo Carol, fue adorar. Entonces, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué está adorando nuestro corazón? ¿Nuestro corazón está vertido en nuestras posesiones, en nuestro desarrollo profesional? ¿O realmente nuestro corazón está mucho más alineado a una relación con Dios donde nuestro gozo y nuestra plenitud no está en las circunstancias, sino va más allá de las circunstancias? Cara, y qué lindo lo que estás diciendo. Y para finalizar y ponerle el tapón al pomo, en el versículo 12 dice la Biblia, y el Señor bendijo a Jacob con mayores riquezas que las que tuvo al principio, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Sabes que cuando uno estudia el libro de Job se da cuenta que Dios le multiplicó, porque él tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Pero Dios le devuelve el doble. Y hay una parte donde dice, y además tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y alguien decía, sí, pero no le devolvió el doble de hijos, ¿verdad? Solo tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y entonces alguien más contestaba y decía, sí, porque los otros 7 y 3 hijas ya están en el cielo, ¿verdad? O sea que sí se los duplicó. Se los duplicó. Sí. O sea, Dios es perfecto. Y Dios hizo una cosa extraordinaria en la vida de Job. Pero ¿qué pasó? Es una lección de vida de cómo enfrentar la adversidad. Es una lección de vida que a ti y a mí nos tiene que ayudar a entender que no nos podemos quejar en medio de la prueba. Si estás pasando por prueba y dificultad, adora al Señor, alaba al Señor, busca al Señor, no te quejes, sino dile, Señor, tú sabes, como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó. Cabal. Bendito Cabal. sea el nombre de Jehová. Cabal, eso era lo que yo tenía en el corazón, compartirlo con todos ustedes y con ustedes. Yo solo te principalmente. introduje. Sí, tú me leíste la mente porque estamos sintonizados. Amén. Pero todo lo que pasó a Job sirvió también para que él conociera quiénes eran sus amigos. O sea,
¿Qué hay detrás de lo que está pasando? Eso es lo más importante, leer, tener esa lectura subliminal que hay detrás de cada situación. O sea, ver, porque en las situaciones difíciles es cuando verdaderamente conocemos quién está con Así es. nosotros o quiénes no están con nosotros. Y el que siempre ha estado con nosotros es Dios y permanecerá en medio de la adversidad, en la abundancia, en los momentos importantes de tu vida. Dios siempre va a estar. Y por eso lo que decía Antulio, ese verso final que dice Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová, es la actitud que debemos de tener nosotros siempre. En medio de la adversidad, alabar al Señor. En medio de la abundancia, alabar al Señor y nunca perder nuestra orientación de que de Él viene absolutamente todo. Y miren ustedes, yo quiero resaltar la humanidad de Job. Porque Sí. a veces queremos no vivir esta humanidad y quisiéramos no tener dolor, quisiéramos no sentir angustia, no sentir ansiedad, quisiéramos entonces quitar esa parte de nuestra humanidad y que solo lo bonito pudiéramos experimentar y sentir. Pero Dios nos dejó configurados de una manera donde hay emociones, donde hay sentimientos, donde cuando pasa algo malo hay tristeza, hay dolor. Y creo que esto es parte de nuestra humanidad, pero vemos a un hombre tan humano, pero tan acercado a Dios, que eso lo eleva a un nivel superior, donde hay dolor, donde él, su corazón se duele. Imaginen, todos sus hijos murieron, no le quedó vivo ni uno solo. Todo lo que él había construido está vuelto cenizas. Pero en medio de esto, él dice, yo antes solo te había escuchado, en medio de mi abundancia, en medio de esto lindo y bueno que yo estoy viviendo, yo solo te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Qué privilegio para Job poder escuchar la voz de Dios. Y vemos, y como bien decía Antulio, este es un libro que vale la pena escudriñar y ver, porque nos deja esas perlas. Hay una parte en el libro de Job donde dice que Dios, él empieza a buscar en dónde está la voz de Dios y no está en un trueno, no está en esos lugares pomposos, pero dice, vino un silbido apacible y ahí encontré tu voz a las ustedes. Qué lindo el poder reposar en medio de la adversidad en los brazos de Dios y decir, aquí es donde yo escucho tu voz, aquí en medio de esta adversidad es donde yo escucho esas palabras que me dicen, no temas, yo estoy contigo, yo te levanto con mi mano victoriosa. Así que, querido amigo, en medio de la adversidad, yo quiero invitarte a que tú encuentres esa voz apacible de Dios que va a levantarte, que va a sustentarte, que va a guiarte a esos lugares donde tú vas a poder decir, estoy en verdes pastos al lado del buen pastor. Hoy es miércoles del recuerdo, Así fíjate, es. mi querida Carol. Había una canción hace muchos años, se llamaba Más ahora mis ojos te ven. Y una pequeña letra pequeñita dice, conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puede esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven. Yo me rindo a tus pies y me arrepiento. ¿Sabes qué? Tenemos que arrepentirnos a veces, querido amigo. A veces arrepentirnos de nuestra mala manera de vivir. Jorge, a veces arrepentirnos de querer hacer las cosas a nuestra manera. Porque, ¿sabes? A veces buscamos del Señor hasta que estamos en crisis. Yo te pregunto, ¿quién dice, es que encontré a Dios en una vacación porque estaba ahí tirado en una hamaca? O sea, es en medio de las crisis donde a veces encontramos realmente el Señor, ¿verdad? Y lo que estás diciendo, Antulio, es importante porque muchas veces queremos moldear a Jesús a nuestra manera y queremos un Jesús que se adapte a nuestra perspectiva, al posmodernismo. Yo creo que tenemos una gran invitación hoy con lo que decía Carol y regresando al corazón, y es la importancia, por eso, de hacerte la invitación al Bible Challenge. Nosotros no ganamos nada con que te sumes, al contrario, tú ganas mucho cuando te sintonizas con la palabra de Dios. Recientemente nuestra hija mayor le decía a mi esposa, mami, es que yo quiero escuchar a Dios con mis oídos. Quiero escucharlo Qué lindo. con mis oídos. Y cuando nosotros nos metemos a leer la palabra de Dios, estamos desarrollando esa capacidad. Romanos nos dice, porque... se me fue el versículo, porque la palabra viene por el oír. No, La fe viene por la el fe oír. viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gracias, Antulio. Y en Levítico nosotros vemos cómo Dios está sacando ese éxodo que se había metido en el corazón del pueblo de Israel. Y cuando nosotros nos acercamos a la palabra, Dios está trabajando en nuestro corazón y tenemos una perspectiva de la persona en la que Jesús quiere que nos convirtamos, no el Jesús al que nosotros queremos adaptar a nuestro estilo de vida. Y vamos a poder ser desafiados y vamos a poder avanzar en ese caminar como el varón perfecto. Antulio decía que se describe a Job como alguien perfecto en la Biblia. Y yo creo que es esa disposición en nuestro corazón, porque, ¿sabes? Cristo Jesús hoy está tocando la puerta de tu corazón para alcanzarte y perfeccionarte, porque el día en que Él regrese,
vamos a ser perfeccionados. Así que yo creo que esto tiene que darnos esperanza. Así que no importa si hoy arrancas con Levítico 16, tal vez no te va a hacer todo el sentido, pero esa fe, esa disposición de escuchar la voz de Dios va a hacer una gran diferencia. Queridos amigos, estamos llegando a la parte final de este segmento. Muy contento, agradecido con Dios. Y recuérdense, el tema del día de hoy es aprendiendo de la adversidad. Así que pongámonos en modo aprendizaje y regresamos con un poquito más de crecimiento personal solo aquí en su programa Vaya con Dios. Vaya con Dios. Aquí tengo el libro. ¿Saben por qué? A veces se gana y a veces se aprende. Quitemos se pierde y pongamos a veces se gana y a veces se aprende. ¿Y por qué, queridos amigos? Porque esta es la clave en la vida. Es la actitud. Tú puedes decir a veces gano o a veces pierdo, o puedes decir a veces gano y a veces aprendo, porque tarde o temprano, aunque pierda, puedo aprender más de las derrotas y de las dificultades que de los triunfos y los fracasos. Te hago una pregunta. ¿Qué has aprendido de una victoria? ¿Qué has aprendido de un título ganado? ¿Qué has entendido o aprendido de una situación buena? ¿Sabes qué? Solo la disfrutas. Es tal vez el culmen de haber completado los estudios, el culmen de haberte esforzado. Eso lo puedes disfrutar. Pero ¿de qué aprendemos? De los procesos. Aprendemos de las pérdidas y por eso podemos aprender muchísimo de la adversidad. Así que sin más, capítulo 8 vamos a leer el día de hoy con nuestra querida Carol. Carol. Sí. Bueno, Carolina. Vamos a iniciar con la lectura. Miren, este capítulo va a estar excelente, así que por favor, abróchense los cinturones porque iniciamos con la adversidad, el catalizador del aprendizaje. Marshall Taylor nació en una familia que tenía problemas financieros en Indianápolis en 1878. Su padre trabajaba como entrenador de caballos para una familia acomodada y Marshall a veces lo acompañaba al trabajo para ejercitar a los caballos. Cuando Marshall tenía 13 años, la familia Southard, para la que trabajaba su padre, se mudó a Chicago. Quería llevarse con ellos a Marshall porque se había hecho muy buen amigo de su hijo, que tenía la misma edad. De hecho, Marshall había pasado tanto tiempo con los Southard que era tratado como un miembro de su familia. Pero la familia del chico no quería mudarse y la mamá de Marshall no podía soportar la idea de que su hijo se fuera. Así que Marshall se quedó. Y de la noche a la mañana su vida pasó de la ventaja a la adversidad. Más adelante él dijo, me trasladaron de la feliz vida de un hijo de millonarios a la de un muchacho común. Todo ello en una sola semana. Marshall inmediatamente comenzó a buscar maneras de hacer dinero. Así que usó una bicicleta que recibió de regalo de su antigua familia para entregar periódicos y aprendió a hacer trucos con ella. Cuando los dueños de una tienda local de bicicletas se dieron cuenta de su capacidad, lo contrataron para que hiciera trucos y acrobacias delante de su tienda. En esa época, Estados Unidos tenía 75 millones de personas y solamente 5,000 automóviles, pero más de 20 millones de bicicletas. Y el deporte más popular eran las carreras de bicicletas. Había todo tipo de carreras de bicicletas y miles de espectadores veían las carreras en importantes ciudades por todo Estados Unidos y Europa. Algunos competidores profesionales se ganaban muy bien la vida, 4 veces más que jugadores de béisbol profesionales de la época. Por lo que Marshall sacó el máximo partido de la popularidad de las carreras para promocionar su tienda de bicicletas. Uno de los dueños lo contrató para entrar en una carrera de 15 kilómetros. Sé que no puedes recorrer la distancia completa, le dijo a Marshall, pero tan solo recorrer el camino un trecho, pues eso agradará a la multitud y puedes regresar en cuanto estés cansado. Lo que el dueño no sabía era que Marshall iba trabajando o iba al trabajo en bicicleta cada día. 40 kilómetros de ida y vuelta todos los días. El muchacho despegó y para el asombro y placer de su patrón no solo terminó la carrera, sino que la ganó. Aquel día fue el comienzo de una excepcional carrera para Marshall Taylor y fue también el comienzo de una vida de adversidad incluso mayor. A muchos de los corredores lugareños no les gustaba que le ganara a alguien que no era de raza blanca y como resultado se la pusieron muy difícil. Era regularmente amenazado hasta que finalmente hicieron que le prohibieran competir en las carreras locales. Sabiendo que nunca sería aceptado en Indianápolis, Marshall se mudó a Massachusetts ya que era el único que permitía tener competidores de raza negra. Él compitió exitosamente, sin embargo, seguía recibiendo amenazas repetidamente. Algunos corredores trabajaban juntos para acorralarle o intentar hacerle daño para arruinar su desempeño.
Esto continuó a lo largo de su carrera. A pesar de esto, el Ciclón Negro, como le llamaban, fue un éxito y antes de cumplir los 20 años había establecido 7 récords mundiales. Ganó 29 de las 49 carreras en que participó y ganó el Campeonato del Mundo de Ciclismo en 1899. Se retiró en 1910 a los 32 años de edad. Tristemente, Marshall quedó arruinado económicamente por el derrumbe de la bolsa de valores y la Gran Depresión. Murió siendo muy pobre y su historia de valor para vencer la adversidad fue olvidada por muchos, pero no por su familia. Su nieta, Jan Brown, escribió sobre su abuelo. La parte más asombrosa de su historia es su resistencia a las limitaciones que otros querían haberle impuesto. El hecho de que mantuviese el enfoque y el sentimiento del espíritu necesarios para definir y perseguir sus propias metas es en sí un mismo premio. El hecho de que lo lograse y que la hiciese de manera tan vigorosa es la guinda del pastel. El factor sí. El escritor y profesor Robertson Davies dijo, las personas extraordinarias sobreviven bajo las circunstancias más terribles y después llegan a ser más extraordinarias debido a ello. Esto fue sin duda cierto para Marshall Taylor. El dolor de la adversidad nunca nos deja siendo los mismos. Es el catalizador para el cambio. En el caso de Marshall, él no llegó a amargarse, tan solo trabajó más duro. Cuando descubrió que sus competidores iban a intentar hacerle daño durante las carreras, aprendió a ponerse por delante de ellos y permanecer ahí. Él utilizó la adversidad para llegar a ser más inteligente y mejor. Creo que uno de los momentos en que las personas cambian es cuando sufren lo bastante para tener que hacerlo. La adversidad causa dolor y es un impulsor del cambio. La mayoría de las veces no decimos nuestra adversidad, pero en todo momento podemos escoger nuestra respuesta a ella. Hay una historia sobre un joven que se quejó con su padre acerca de su vida y de lo difícil que es o que eran las cosas para ella. La adversidad de la vida le estaba abrumando y quería tirar la toalla. Mientras escuchaba, su padre llenó 3 ollas de agua y las puso a hervir en la cocina. En la primera puso zanahorias partidas, en la segunda puso huevos y en la tercera puso granos molidos de café. Dejó que hirvieran durante unos minutos y después puso las zanahorias, los huevos y el café delante de ella en 3 recipientes. ¿Qué ves?, le preguntó. Zanahorias, huevos y café, respondió ella. Él le pidió que tocara las zanahorias. Ella agarró un pedazo y la aplastó entre sus dedos. Después él le pidió que examinase el huevo. Ella lo agarró y partió la cascarita. Finalmente le pidió que bebiera el café. Ella sonrió a la vez que degustaba su rico sabor. ¿Y qué significa esto?, preguntó ella. Cada ingrediente estuvo sujeto a lo mismo, a agua hervida, pero cada uno reaccionó de modo diferente. Las zanahorias entraron estando duras, pero después de haber estado en el agua, se ablandaron. El huevo era frágil, con una fina capa exterior y un líquido interior, pero se endureció. Los granos de café cambiaron poco, pero cambiaron el agua para mejor. ¿Cuál de ellos eres tú? Cuando afrontas la adversidad, ¿cómo respondes? ¿Eres una zanahoria, un huevo o un grano de café? Querido amigo, qué buen reto y qué desafío y sobre todo, qué manera de podernos reponer sobre la adversidad. Este muchacho que lo tenía todo, pura la historia de Job moderna, ¿verdad? Lo tenía absolutamente todo. Yo me pregunto, ¿qué hubiera sido de la vida de Marshall si sigue en su vida acomodada con esta familia millonaria? ¿Qué hubiera pasado en la vida de él? ¿Qué hubiera pasado en la vida de José si no es llevado y vendido por sus hermanos, llevado a Egipto? ¿Qué hubiera pasado con toda una nación? ¿Qué hubiera pasado con la vida de Pedro? ¿Qué hubiera pasado con la vida de tantas personas si Dios no hubiera permitido que ciertas cosas se modificaran y que hicieran cambios drásticos en la vida? ¿Sabes qué? La zona de comodidad es peligrosa. ¿Por qué? Porque nos acomoda precisamente y nos deja en un lado o en un área de confort en la cual no aprendemos mucho, no nos estiramos, Carol. Nos mantiene en ese lugar en donde las cosas siguen pasando y no hacemos nada por cambiar las circunstancias. Y tenemos esa capacidad, cada uno de nosotros tenemos la capacidad de poder cambiar nuestro entorno, pero esto no sucede cuando nosotros estamos precisamente en ese sillón de la comodidad, viendo cómo todas las cosas pasan, quejándonos,
tal vez disfrutando nuestro dolor, pero no nos levantamos de ahí y no hacemos esos cambios. Y me encanta cómo el autor dice, la adversidad causa dolor y es un impulsor del cambio. Podríamos vivir constantemente en la adversidad sin generar ese cambio en nuestra vida. Y dice, muchas veces no podemos decidir si la adversidad viene o no. Esos momentos, esos días grises, no podemos decidir si vienen o no a nuestra vida. Lo que sí podemos decidir es nuestra actitud enfrente a esa adversidad. Y yo leyendo esta porción de este libro, me recuerdo hace algún tiempo con mi esposo vivimos un momento muy difícil, sumamente doloroso, un no que venía sorpresivamente, algo que habíamos estado esperando por mucho tiempo, trabajando por mucho tiempo, haciéndonos ilusiones por mucho tiempo, y viene este no. Y mi primera actitud, y les tengo que confesar, fue quejarme y decirle, Dios, y entonces, ¿verdad? Si tú dijiste que hiciéramos esto, tú nos guiaste a hacer esto en el momento que lo hiciéramos, y hoy estamos obteniendo un no. Y recuerdo subir al carro y ustedes, que yo no quería ni hablar con Dios, ¿verdad? Como que yo iba a ganar mi batalla y mi pelea en contra de Dios. Y recuerdo que Luis se subió al carro y me tomó de la mano y me dijo, cielo, en este momento y hoy vamos a adorar más a Dios y vamos a amar más a Dios. Y recuerdo cómo esas palabras ustedes me sacaron de ese hoyo, de ese remolino en donde mis sentimientos, mis emociones, me sentía defraudada por Dios, me sentía traicionada incluso, ¿verdad? Porque le decía a Dios, pero si yo te pregunté y tú nos diste permiso para hacer esto. Y recuerdo esas palabras resonaban constantemente en mi mente. Ahora vamos a amar más a Dios y vamos a adorar más a Dios. Y yo te puedo decir, el día de hoy yo estoy viviendo esa respuesta de parte de Dios, y es más dulce que la miel, y estoy viviendo el sueño y estoy viviendo cómo Dios cumple sus promesas una a una, no en mi tiempo, no en medio tal vez de cosas lindas, en medio de la adversidad pude aprender que necesito creer en Dios y necesito adorarle y necesito amarlo aún más de lo que yo lo hice cuando todo estaba bien, cuando todas mis oraciones eran contestadas, cuando Dios a todo me decía que sí, cuando Dios me dio un no. Entonces vino alguien tomado por el Espíritu Santo y me llevó a ese lugar en donde yo tuve que aprender a adorar más a Dios y amar más a Dios en medio de la adversidad. Aprendí muchísimo, crecí muchísimo, y hoy puedo decirte, Dios quiere sacarte de ese lugar de adversidad, pero no te quiere sacar igual de como entraste, quiere sacarte renovado, quiere sacarte catapultado a cumplir el propósito por el cual tú estás en esta tierra, Guillermito. Así es, Carol, y tomando de inspiración tu comentario y pasando a otro punto que para mí es sumamente importante, yo quisiera hablarle a los padres de familia, que tenemos en nuestras manos la oportunidad de forjar carácter en nuestros hijos. Y una de las situaciones en las cuales estamos viviendo como una consecuencia de muchas formas de educar con culpa es que eliminamos la adversidad de nuestros hijos. Y por eso es que estamos enfrentándonos a una generación de cristal, en la cual una cosa tan pequeña que pudo haber sido para nosotros, para esta generación es un drama. Sí. Es un drama y no saben qué hacer con ello. Y entonces, de alguna forma, esa manera de resolverle toda la vida a nuestros hijos, lo que hace es que los castra emocionalmente y los hace impotentes ante las circunstancias adversas de la vida. Y eso, queridos amigos, es una gran oportunidad que tenemos todos de poder forjar carácter en nuestros hijos y hacerlos navegar en aguas bravas. Hay una canción hace mucho tiempo que decía, marinero de agua dulce, ¿tú qué sabes de aguas bravas? Porque la vida en realidad es agua brava. Es momentos difíciles, porque algo sí nos aseguró el Señor, y fue que nos dijo, en el mundo van a tener aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Y entonces lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos es a enfrentar las adversidades de la mano de Dios. De la mano de Dios. Porque con Él todo es posible. No nos evita pasar por la prueba, pero sí nos alivia nuestro corazón para seguir adelante. Yo pienso en la historia de Marshall, con esto que cuenta Carol, con esto que está comentando Guillermo, y pienso también en la vida de Daniel. Daniel se lo llevaron de estar con su familia de una tierra a una tierra lejana, y vemos la circunstancia de lo que Daniel fue para Babilonia. Y cómo eran circunstancias adversas, eran condiciones desfavorables, pero él propuso en su corazón, número uno, no contaminarse con los alimentos, y fue a hacer esa distinción. Y pienso en Daniel y veo el ejemplo que leíamos de la zanahoria, del huevo y del café, y cómo
Daniel tuvo la oportunidad de llevar luz. Entonces nos podemos enfrascar en nuestra fragilidad y decir, esto no es lo que quiero o esto no era como yo lo esperaba. O podemos nosotros tomar esa actitud de decir, bueno, entonces, ¿cómo voy a ser yo un catalizador en este contexto, en esta oportunidad, en esto que estoy viendo? Y la verdad es que quisiera poder contar tantas historias, pero ya estamos un poco sobre el tiempo de este segmento, pero la invitación es esa. O sea, que nosotros podamos tomar las decisiones de decir, voy a hacer una diferencia. No voy a esperar que hagan una diferencia en mí, sino yo puedo, a través del Espíritu Santo, marcar una diferencia. Y eso fue lo que Jesús vino a modelarnos. Y vemos vidas transformadas. Vemos un Pedro de querer escabullirse, esconderse, a un Pedro lleno del Espíritu Santo y hacer cosas sobrenaturales. Vemos a un Pedro que perseguía a un Pablo que perseguía la misma iglesia. Dios le cambia el nombre y entonces vemos a otro tipo. ¿Cómo vamos a nosotros a aprender en las adversidades para ser esos agentes de cambio que transformemos las circunstancias y el entorno alrededor de nosotros? Tal vez no traigamos la solución, tal vez no necesariamente todas las cosas cambien como esperamos, pero sí podemos nosotros ser esos catalizadores. Así es. El capítulo 8 es la adversidad, el catalizador del aprendizaje. Y yo escucho la vida de Marshall, escucho la vida de Daniel, escucho la vida de José y así la vida de Job. Y solo me puedo dar cuenta que la adversidad se puede convertir en el catalizador del aprendizaje o nos puede hundir. O sea, porque también la adversidad te puede hundir. O sea, no necesariamente te va a catalizar. Es tu decisión cómo la vas a tomar. Si tú quieres sobreponerte, tener esa resiliencia y decir, voy para adelante, esa capacidad de insistir, pero sobre todo insistir en que Dios está con nosotros, en que los planes de Dios son planes de bien y no de mal para darnos un fin y una esperanza. Que la situación que estemos viviendo, que esa nube que esté sobre nuestra vida, que esa dificultad que está pasando, que esa enfermedad que estás viviendo, que esa situación de finanzas que está complicada, cualquier cosa es solamente temporal. ¿Sabes qué? Tener esa mentalidad de decir, esto no es el todo de mi vida, es un momento del cual yo tengo que aprender y tengo que catalizar todo y decir, ¿qué voy a aprender de esto? ¿Qué oportunidad encuentro en medio de esto? Y queridos amigos, la clave aquí es el factor D, el factor Dios. Si Dios es el centro de tu vida, tú sabes que todas las cosas ayudan a bien a los hijos de Dios, aquellos que conforme su propósito han sido llamados. Todo ayuda bien. La adversidad es parte del proceso. Lo es, querido amigo, y por eso hoy queremos animarte a que tú, si estás pasando un momento de adversidad, te pongas en modo enseñable. Decir, Señor, yo quiero darte ese permiso que oraron mis amigos al principio. Quiero darte permiso para que me enseñes, para que me ayudes. Y hablando de testimonios, quiero contarles que en producción sacaron la foto de Marshall, de este ciclista. Se llamaba El Tornado. ¿Cómo era? El Tornado Negro. ¿Cómo es? Sí. El Tornado Negro, ¿verdad? Sí. Y ahí está la foto, queridos amigos, para que ustedes vean que es un hombre que se sobrepuso. Miren este tipo de bicicleta. Mira el timón. Sí, el timón gacho le decíamos. Sí, ¿verdad? así es, timón gacho, era un timón agachado. Mira, estas son las fotos para los que están en la radio. Son fotos de este amigo, fotos ya, por supuesto, en blanco y negro, porque él murió en 1930, creo que decía, ¿verdad? Sí. Así que, qué interesante. Queridos amigos, son historias de la vida real. Son historias que pueden pasar a cualquiera de nosotros. La pregunta es, ¿estamos aprendiendo de la adversidad? Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Recordemos a aquellas empresas y amigos que creen en la visión de Vaya con Dios y volvemos con un poquito más de crecimiento personal. Solo aquí en Vaya con Dios. Volvemos. Vaya con Dios. Queridos amigos, hoy sí arrancamos la lectura, las ventajas de la adversidad. Veamos. La adversidad es un catalizador del aprendizaje. En realidad crea ventajas para usted si la afronta con la mentalidad correcta. Todo depende del modo en que responde a ella. Lo siguiente es lo que quiero decir. La adversidad nos presenta la oportunidad de conocer a nosotros mismos. La adversidad siempre capta nuestra atención. No podemos pasarla por alto. Nos hace detenernos y mirar nuestra situación y a nosotros mismos si tenemos la valentía de hacerlo. Desgraciadamente, muchas personas deciden ocultarse durante momentos de adversidad. Edifican muros, cierran sus ojos, huyen, se medican o hacen cualquier cosa necesaria para evitar tener que afrontar la realidad de su situación. Toman la actitud que dice, no sé nada, no veo nada. Si esa es su respuesta a la adversidad, nunca entenderá la situación que está viviendo y tampoco se entenderá usted mismo. Nunca crecerá. Uno de mis libros favoritos, dice el autor, es ¿Cómo piensa el hombre?, de James Allen. Dejó esta fuerte impresión en mí cuando lo leí. La circunstancia no hace al hombre, lo revela a él mismo. Eso es cierto, pero solamente si usted se lo permite.
El conferencista Tony Robbins contrasta las diferencias entre una persona que gana la lotería y otra que está paralizada desde el cuello hacia abajo debido a un accidente. ¿Quién dice él que es más feliz después de 3 años? La persona paralizada. ¿Por qué? El ganador de la lotería espera que su vida cambie, pero basa ese cambio en las circunstancias. En contraste, la persona paralizada es presentada a sí misma mediante la adversidad. Se sitúa a la altura de desafíos que nunca pensó que pudiera afrontar y llega a apreciar las cosas buenas en su vida como nunca antes lo había hecho. Durante mi vida, la adversidad me ha permitido encontrarme conmigo mismo muchas veces. He abierto mis ojos, he sondeado las profundidades de mi corazón, ha probado mi fortaleza y me ha enseñado muchas cosas. A continuación, hay algunas de las lecciones que he aprendido y estas arrancan así. Cuando he estado agotado y frustrado, he aprendido que los tiempos de prueba no son el momento para dejar de intentarlo. Cuando he estado desalentado con mi progreso, he aprendido a no permitir que lo que estaba haciendo me venciera antes de ser yo el vencedor. Cuando he fracasado, he aprendido que no seré juzgado por el número de veces en que he fracasado, sino por el número de veces en que he tenido éxito. La adversidad me ha introducido a la tenacidad, la creatividad, el enfoque y muchas otras cosas positivas que me han ayudado a gustarme más a mí mismo. Y ahora entramos a un segundo punto. Lo primero que nos decía el autor John Maxwell es que la adversidad nos presenta la oportunidad de conocernos a nosotros mismos. Y ahora vamos a ver, la adversidad es mejor maestra que el éxito si queremos aprender de ella. Y continúa la lectura. La adversidad llega a nosotros como una herramienta de enseñanza. Probablemente haya oído la frase, cuando el alumno esté preparado, llegará el maestro. Eso no es necesariamente cierto. Con la adversidad, el maestro llegará, esté el alumno preparado o no. Quienes estén listos aprenden del maestro. Quienes no lo están, no aprenden. Una de las cosas que más me gusta respecto a hacer viajes con la familia es el tiempo en que charlamos juntos. A lo largo de los años, Margaret y yo, dice John Maxwell, y hemos disfrutado de muchos maravillosos viajes con mi hermano Larry y su esposa Anita. Cenamos juntos, visitamos los lugares, compartimos risas y a veces lágrimas. Es fantástico tener tantos recuerdos de tantos lugares del mundo con personas a las que queremos. No hace mucho tiempo pasamos una semana en Viena, Austria, una ciudad maravillosa llena de historia e influencias musicales. Una noche estábamos sentados en una cafetería donde compartí con Larry y Anita que estaba escribiendo este libro y les pedí sus ideas. Después de escuchar la premisa del libro, Larry inmediatamente citó el siguiente poema de Robert Browning Hamilton que él aprendió cuando era un muchacho y el poema dice así: caminé una milla con placer, él habló todo el camino, pero no me dejó siendo más sabio con todo lo que tenía que decir. Caminé una milla con tristeza y nunca una palabra dijo ella. Pero, oh, las cosas que de ella aprendí cuando la tristeza caminó junto a mí. Esto puede llegar a ser cierto para nosotros solamente si queremos aprender de nuestras heridas. Requiere la mentalidad correcta y una intención deliberada para encontrar la lección en la pérdida. Si no aceptamos esas cosas, entonces terminamos únicamente con las cicatrices sin aprender del dolor. Amigos, y miren qué perlas las que nos estaba compartiendo el autor a nosotros y quisiéramos hacer una breve reseña de eso. Hoy estamos entendiendo en esta parte, en ese segmento, la adversidad tiene ventajas a nuestra vida, nos presentan oportunidades de conocernos a nosotros mismos y luego el tercer elemento que creo que vale la pena entender es que la adversidad es la mejor maestra que el éxito si queremos aprender de ella. Era lo que les decíamos hace un ratito, del éxito, de los títulos, de los logros, de los alcances, de cualquier otra cosa, es poco lo que podemos aprender, pero la adversidad es una gran maestra de la vida. La adversidad nos enseña. Y Carol y yo lo que siento es que los procesos de la vida son los que nos van formando. Tú hablabas del crisol y me gustó entender eso. ¿Por qué? Porque las joyas preciosas es en el crisol donde se purifican. Es donde sale lo mejor de un diamante. Es en el crisol. Y tan valiosas, Antulio, que son esas lecciones que aprendemos en los procesos. A veces queremos que Dios nos saque de la adversidad sin pasar un proceso, porque probablemente el proceso, ese momento en donde Dios nos va cambiando, como bien decía Jorge al principio, donde Dios va sacando el éxodo de nuestro corazón, esas cosas que no están bien de nuestro corazón, probablemente podría ser que nos duela más que la adversidad misma. Y eso es lo que no queremos pasar. Quisiéramos que Dios nos sacara completamente la adversidad de un día para otro
otro sin pasar en ese proceso, pero creo que es donde aprendemos las lecciones más valiosas de nuestra vida y donde Dios nos permite hacer cambios permanentes y no regresar a esas adversidades. Es que miren, el ser humano a veces cuando no aprende de las adversidades, cuando no aprende del dolor, tristemente vuelve a cometer los mismos errores y se vuelve a meter en las mismas adversidades. Y entonces, y tal vez no las mismas, en adversidades más complicadas. Y es entonces donde tenemos que valorar ese proceso, esas lecciones aprendidas que Dios permite en nuestras vidas. Y queridos amigos, aprender de esas cicatrices. Y miren, una cicatriz o nos puede volver duros, donde no va a entrar ninguna otra lección, donde no va a entrar el conocimiento de parte de Dios, o nos puede volver más fuertes. Y entonces, cuando nosotros nos volvemos más fuertes, es donde entonces caminamos con más seguridad en este camino llamado vida, donde tenemos que cumplir un propósito en Dios. Entonces, ¿qué te está convirtiendo a ti en la adversidad? ¿En una persona dura, que no entra una lección más, que no entra el conocimiento de Dios, que no entra la sabiduría de Dios? ¿O te está convirtiendo en persona fuerte, en una persona que se aferra cada vez más a Dios, en una persona fuerte que no deja que la adversidad lo bote, sino que sabe quién es su proveedor, quién es su sustentador, quién es su sanador, y entonces recurre a Él? Entonces creo que hay una diferencia. Y a veces uno le cuesta entender y aceptar algo que es real, y es que Dios no desperdicia una pena para podernos enseñar algo. Y la idea es que nosotros no nos quedemos solamente con el dolor, sino que el dolor haya sido verdaderamente aprovechado como para que podamos seguir viviendo con un antecedente que ya sabemos que es. Yo pienso que podemos seguir lamiéndonos una herida de algo que pasó, o podemos cicatrizar y con valentía y coraje seguir adelante. Yo quiero regresar a ese escenario de cuando yo perdí a mi papá y realmente pasamos momentos bien difíciles con mi mamá. Y eran momentos de precariedad económica, pero también de soledad. Y uno podía haber dicho, bueno, aquí lo más fácil es seguir en la misma vida negando la realidad o enfrentando la situación. Y entonces yo aprendí ahí que el dolor que pasamos en ese momento valió la pena porque nos dejó ver un horizonte muy grande. Y ¿saben una cosa? Sacó lo mejor de mí mismo. Wow. Y enfrentamos las situaciones y seguimos adelante. Yo hoy traje mi libro de a veces se gana, Eso, pero en inglés. Pero me lo sé en inglés. Sometimes you win, sometimes you learn. Porque oh my God. tuve la oportunidad de leerlo hace varios años atrás y me marcó mucho porque me sirvió entrar en este modo de aprendizaje. Y de hecho habla al inicio del libro, hoy estamos leyendo el capítulo 8, pero al inicio del libro hace una alusión a Charlie Brown y a Lucy. Y quería pues solo recordar ese texto porque dice Charlie Brown, después de un partido de béisbol con la cabeza agachada y totalmente desmoralizado, tal vez así se puede sentir Estados Unidos, que perdió ayer el clásico mundial contra Japón. Pero dice, otra bola de partido perdida, qué tristeza, se queja Charlie. Estoy cansado de perder en todo lo que hago, pierdo. Míralo de este modo, Charlie Brown, responde Lucy. Aprendemos más de perder que de lo que aprendemos de ganar. Esto me hace ser la persona más inteligente del mundo, responde Charlie. ¿Cómo podemos nosotros realmente aprender de estas circunstancias, de las adversidades, de los retos que estamos nosotros enfrentando? La verdad es que la anécdota que voy a compartir no se compara con lo que Guillermo está trasladando, pero yo me recuerdo que en esa temporada me presentaron la oportunidad de aplicar una beca y entonces yo sentía que tenía todas las credenciales para poder obtener la beca y aunque sí las tenía y me dijeron, tiene todas las credenciales por el trabajo en donde está, no se la podemos dar. Y para mí era como un criterio así como muy discrecional y aleatorio, pero fue algo que no era justo. Que no era justo, pero fue algo que me formó, fue un no que me sirvió para aprender y yo creo que pues, al final tenemos circunstancias, pero tenemos que entrar nosotros en este modo de aprendizaje y decir, bueno, Señor, o sea, si hay algo que yo pensaba que debía darse de una circunstancia y no se está dando, ¿qué quieres desarrollar en mi corazón? ¿Qué hay en mi corazón para que mi corazón sea el que evidencie realmente esa conexión con Él que no se basa en si las cosas salen como nosotros queremos o como no queremos,
sino los planes de Él. Vimos la historia de Job y yo quiero de verdad, si no te has expuesto a la historia de Job, creo que es una excelente temporada para unirla junto con la lectura de este libro para que Dios pueda hablarte, porque Dios obra en el misterio. Los planes de Dios tienen un componente de fe, un componente de misterio que lo vamos descubriendo en nuestro caminar. Así es. Y yo creo que ese es lo valioso de la fe y necesitamos nosotros tener fe en medio de la adversidad. Así es. Y finalmente decirte, al oír a mis amigos aquí compartiendo los testimonios que hemos escuchado, Dios marcó mi corazón desde esta mañana cuando venía para acá con Santiago capítulo 1. Y lejos de que es el texto que vamos a usar para orar, quiero compartirles brevemente esto porque dice desde el versículo 2, Santiago 1:2, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se les dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe, sin dudar. Queridos amigos, es vital que nosotros escojamos, porque yo puedo escoger cómo entro al proceso, pero no puedo escoger cómo salgo, ¿verdad? Sí escojo cómo entro, pero el resultado de cómo va a salir va a depender de cómo entro yo con la actitud correcta en medio de la adversidad. Vamos a orar. Querido amigo, querido Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, y yo te quiero pedir que cada uno de los que estamos escuchando acá podamos tener la gracia y el favor tuyo, Señor, y entender que la adversidad no es nuestra enemiga, Señor. Es un catalizador y hay ventajas que podemos tomar, Señor, de la situación, la prueba, la dificultad, la enfermedad, el problema, la muerte, la pérdida o cualquier otra cosa, Señor, que cualquiera de nosotros como parte de esa comunidad virtual estemos o hayamos pasado. Yo te pido que tu Espíritu Santo nos siga guiando y que vamos a tener la actitud correcta para encontrar las ventajas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en la recta final de este segmento. Queremos hacer una despedida. Sin embargo, Santiago 1, 2, 3. Solo, mire qué bonito suena. Santiago 1, 2, 3. No se olvida. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Santiago 1, 2, 3. Ahí está. A la 1, a las 2 y a las 3. Considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. De eso se trata. Mis queridos amigos, Guillermo, despidámonos, por Así favor. es, solamente recordarle y afirmar algo en su corazón. Haga que ese momento de adversidad valga la pena en su vida. Yo quiero invitarle a que usted hoy decida incrementar su fe, que usted ponga su mirada en Jesús. Él es ese catalizador para que nuestra fe sea fundamentada. Así que mucho ánimo en cualquier circunstancia que usted esté viviendo el día de hoy. Descanse en la soberanía de Dios y repose en lo bueno que Él tiene para usted. En Hebreos nos dice que con fe y paciencia se heredan las promesas. Así que yo quiero invitarte a que nos podamos llenar de fe y de paciencia. Y la paciencia no es una espera pasiva, es una espera activa donde nos preparamos y aprender en la adversidad desarrolla esa paciencia para heredar esas promesas de parte de Dios. Así es, queridos amigos, es Jesús el que nos da la victoria en todo lo que hacemos. Queremos desearle el mejor de los días, así que en nombre de Guillermo González, no digamos el tremendísimo amigo que está de vuelta, Jorge Grotebus, la dama del día de hoy, Carlos Talepinto y Antulio Castillo, su humilde y seguro servidor, le queremos decir y recordar, ni solo ni mal acompañado. ¡Vaya con Dios! Nos vemos, amigos. ¡Woohoo!